Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 11. Yo siento, tú sientes, todos sentimos, pero ¿qué y cómo sentimos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Muy buenos días, tardes o noches nuevamente. Es un gusto saludarles y llegar a ustedes una vez más a través de este episodio. Créanme que me llena de alegría saber que ya estamos rebasando los 10 primeros episodios. He estado revisando las estadísticas del podcast y nuestra mayor audiencia es desde luego en México y a través de Spotify, pero también Enséñame a Crecer está llegando a Estados Unidos, Perú, Alemania y Brasil, y está presente en otras plataformas como Anchor, que es su casa virtual, en Google Podcast, en Radio Public, en Breaker y Pocket Cast. La verdad es que esto me emociona y me llena de satisfacción porque, como les conté en el primer episodio, mi meta es que cada vez más personas conozcan sobre este fascinante mundo del aprendizaje de los niños y las niñas y que a partir de ello podamos aportar nuestro granito de arena para ayudar a construir cada vez más infancias plenas y felices, que buena falta le hacen a la humanidad. Nuestro episodio de hoy tiene mucho que ver con una situación que a raíz de la pandemia nuestras autoridades educativas nos han solicitado trabajar en los últimos meses de manera permanente. Y esto es en relación a la regulación de las emociones, las formas constructivas en que podemos gestionarlas y en la capacidad de resiliencia tanto de los maestros y maestras, padres de familia y desde luego de nuestros alumnos y alumnas. Para quienes no lo saben, cada mes los y las docentes de los distintos niveles que conforman la educación básica en México, es decir, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, nos reunimos por escuela en lo que se conoce como sesiones de consejo técnico escolar. Antes de la pandemia y hasta el ciclo pasado, regularmente estas reuniones se realizaban de manera presencial y casi siempre en el viernes último de cada mes. Hago esta mención porque más de una vez escuché decir que qué padre era ser maestro o maestra en México, porque los viernes últimos de cada mes nos los daban de descanso. Y bueno, esto lo pensaban muchas personas porque regularmente veían que ese día los alumnos y alumnas no se presentaban a clases. La realidad es que estas fechas siempre están agendadas desde antes de que comience el ciclo escolar y son adicionales a los 200 días efectivos de clase que marca el calendario vigente para cada año. Y en efecto, los niños y las niñas se quedan en sus casas porque los y las maestras estamos trabajando. ¿Y para qué sirven estas reuniones? Bueno, en teoría, son espacios de análisis y reflexión profesional pedagógica donde los y las docentes nos sentamos precisamente a reflexionar sobre las acciones que hemos implementado con nuestros alumnos y alumnas, qué fortalezas y avances observamos en su desempeño y en la propia intervención docente, qué dificultades hemos detectado o qué áreas de mejora tenemos. Definitivamente en las situaciones actuales, esto ha sido todo un reto. Desde el ciclo pasado, estas reuniones se realizan de manera virtual y seguimos analizando y planeando las acciones para poder seguir brindando educación
a los niños y a las niñas. Pero desde la quinta sesión de Consejo Técnico Escolar, la Secretaría de Educación Pública nos ha pedido centrar la atención en las emociones que han experimentado las y los alumnos, las familias y el personal docente, porque después de un año de estar en confinamiento y después de año y medio de que todo esto iniciara, es evidente que no basta con poner el énfasis en el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas cuando es claro que durante todo este tiempo muchos lo han pasado mal y otros lo han pasado peor. Para nuestros niños de preescolar que tuvieron la posibilidad de haber cursado uno o casi 2 ciclos escolares de manera presencial y que por lo tanto saben cómo es la convivencia en la escuela, que todavía les dio oportunidad de formar lazos de amistad y afecto con compañeros de manera presencial, amigos y maestras, y que repentinamente se vieron confinados a su hogar, definitivamente fue algo muy complejo. Quizá también, pero no me atrevo a asegurarlo del todo, para los niños que por primera vez iniciaron escolarización, tal vez este cambio no fue tan complicado porque no salieron nunca de su hogar y no tuvieron la oportunidad de conocer cómo se vive el día a día en la escuela. Pero quizá sí será complicado para ellos el reincorporarse a clases y desapegarse de su hogar, en especial ahorita que el semáforo ya ha comenzado a cambiar y que las autoridades comienzan a generar los protocolos para un retorno seguro a clases presenciales. He visto por mucho tiempo una imagen que circula en redes sociales y que tiene una frase que dice: no todos estamos en el mismo barco. Algunos van en yates, otros en botes y otros nos mantenemos a flote. Y esto es completamente cierto. A muchas familias les ha tocado no solo una pérdida, sino varias y de manera continua de seres queridos. En otros casos quizá enfermaron de gravedad y aunque tienen la dicha de contar que sobrevivieron a esta enfermedad, esto les ha generado secuelas en su estado de salud. En muchos casos hubo pérdida de empleo y con ello carencias económicas. En otros casos, el hacinamiento y la convivencia continua a la que no se estaba acostumbrado acentuó la violencia intrafamiliar. Muchas mamás, como les comenté anteriormente, han colapsado de estrés al no haber una división clara entre lo escolar, el hogar y su jornada laboral, en especial para aquellas que son trabajadoras dentro de casa y fuera de ella. Específicamente para maestros, alumnos y alumnas que precisan de la atención por parte de la USAER, la brecha de desigualdad en la mayoría de los casos se hizo más evidente y en muchos casos, pese a ver la disposición tanto de las maestras como de las familias, las situaciones económicas, la falta de conectividad, a Internet o la falta de dispositivos electrónicos, en especial cuando se tiene más de un hijo o hija cursando algún grado educativo, nos ha privado de la posibilidad de mantenernos comunicados de forma continua y pese a ello observamos que dentro de nuestras posibilidades e incluso más allá de ellas, muchos nos seguimos manteniendo a flote, pero con evidentes secuelas físicas y emocionales. Y no es que todo lo que se ha generado a partir de la pandemia sea malo. Afortunadamente, dentro de tanto caos, incertidumbre y dolor, puedo reconocer que también hay satisfacciones. Por ejemplo, hace poco recibí un mensaje de una mamá quien me agradecía el apoyo que se le ha brindado a su hija. Me expresaba que cuando su niña llegó al preescolar, ella se sentía perdida en esta labor de ser mamá. Y recuerdo que de manera presencial se le orientó un par de veces y lamentablemente no logramos generar un cambio en cómo ella debía acompañar el proceso educativo de su niña. Pero curiosamente, justo cuando nos fuimos a clases a distancia, pude observar el cambio progresivo en esta mamá. Todo eso que en un primer momento le resultaba confuso y difícil de trabajar en casa, se volvió parte de su día a día. De hecho, dentro de las evidencias que he recibido de trabajo,
me he percatado cómo ella misma me comenta aspectos como: veo que ya pone atención mi niña, que participa mejor cuando trabajamos con algún material, que le gustan más las actividades que tienen movimiento, que necesita que le explique varias veces cuando trabajamos matemáticas o que usemos otro tipo de materiales. Y esto, aunque ella no sea maestra, me da a notar cómo es que ha aprendido a observar y a acompañar de una manera más consciente el aprendizaje de su niña. Y aunque yo solo puedo dar cuenta de esta y de otras experiencias que he vivido de manera directa con las familias con las que trabajo, estoy prácticamente segura que muchas educadoras y muchas familias también tienen experiencias similares de lo que han podido sacar de provecho en esta pandemia. Y retomo esta experiencia precisamente porque esta situación me permite ver cómo cuando las familias tienen los elementos necesarios para acompañar el aprendizaje de sus hijos, puede haber resultados significativos. En este sentido, la educación socioemocional resulta de suma importancia, pero hay una frase que dice: nadie puede dar lo que no tiene. La realidad es que hasta la presente reforma educativa es que se le ha dado un papel relevante a las emociones en el aprendizaje desde los planes y programas educativos vigentes. Y no es que antes las emociones estuvieran fuera de la educación, es más bien que se consideraba que el aprendizaje académico y las emociones eran dos aspectos no solo distintos, sino que poco o nada se relacionaban uno con el otro. Actualmente, con las investigaciones en neurociencia y esta rama que de ella se desprende, la neurodidáctica, se sabe que el cerebro trabaja como un todo, que cuando un alumno o cualquier persona en general se encuentra motivado, experimenta logro o éxito. Cuando se vincula también este aprendizaje con sus intereses y con aquello que le apasiona, el cerebro aprende de una manera más significativa y es capaz de generar nuevas conexiones neuronales que inciden en un aprendizaje permanente, a diferencia de las metodologías tradicionales donde la memorización estaba presente. Y al respecto recordaba que cuando yo era estudiante e incluso todavía cuando me encontraba en formación para la licenciatura, solía escuchar cómo algunos de mis maestros y maestras decían: tus problemas personales se deben quedar de la puerta de la escuela para afuera. De la puerta para adentro eres el maestro o la maestra. Como si uno pudiera agendar, a ver, de lunes a viernes y de 8 a 3 p.m., tengo prohibido sentir porque esto afectará mi desempeño laboral. Parece de risa, ¿no es verdad? La realidad es que todo el tiempo los seres humanos estamos sintiendo diferentes emociones porque nuestro cerebro tiene la capacidad para hacerlo. Y aunque seamos profesionistas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, la edad que tengamos, seamos hombres o mujeres, esto no implica que nuestro ser esté desvinculado de la carga emocional propia de la condición humana y pues por lo tanto tenemos que conocer acerca de la educación socioemocional. En este sentido, el sistema límbico está formado por el conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones. Pero de hecho, si investigamos más a fondo, podemos encontrar que para algunos autores este sistema límbico es también conocido como cerebro reptiliano. De acuerdo con las teorías evolutivas, esta es la parte del cerebro que permanece menos evolucionada, porque las emociones son instintivas en sus orígenes. Cuando se activan y reaccionamos con impulsividad, esta es la parte más primitiva del cerebro, la que nos manda la orden de lo que estamos sintiendo. Y se genera una respuesta que no necesariamente es la más coherente, responsable o madura. Pero esto no significa que sea malo. El que esta parte del cerebro no se encuentre tan evolucionada como otras áreas del cerebro no quiere decir que está mal. A fin de cuentas, sabemos que para nuestros ancestros emociones como el miedo los mantenían en estado de alerta y por lo tanto esta emoción les mantenía con vida ante las amenazas del mundo exterior.
Al inicio de la pandemia, el énfasis de nuestras autoridades estuvo en mantener a los niños y niñas aprendiendo porque es un derecho constitucional y es obligación del Estado velar por el cumplimiento de este derecho. Conforme pasaron los días y meses, se puso el énfasis en hacer uso de los recursos tecnológicos como Google Classroom y la plataforma de la nueva escuela mexicana. También de los programas de televisión de Aprende en Casa para quienes no tienen conectividad a Internet. Y en los casos donde no se tenían estas posibilidades, se nos solicitó buscar estrategias como elaborar guías para los alumnos y acercarlas a sus hogares. El problema es que además del evidente desgaste físico y mental que implicó la capacitación, ya sea por cuenta propia o con los recursos brindados por el gobierno, la disposición de las familias y la participación de los niños y niñas a la par, se seguían viviendo toda una serie de situaciones como las que referí anteriormente. Pérdidas familiares, pérdidas laborales, estrés, agotamiento, etcétera. Y en los últimos meses, a nivel mundial, se ha observado un acelerado crecimiento de estados emocionales que dejan diferentes situaciones ya más complejas como síndrome de burnout, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos del sueño y de la conducta alimentaria, depresión, estrés crónico, entre muchos otros más. Y esto resulta alarmante porque no solamente se está dando en adultos, sino también en los niños. Por eso es que reitero, en estas últimas 3 sesiones del Consejo Técnico Escolar, el énfasis se ha puesto en brindar primeramente a los docentes y después a las familias y a los alumnos las estrategias más adecuadas para la regulación de las emociones y para adquirir, desarrollar y potenciar nuestra capacidad de resiliencia. Posteriormente dedicaré un episodio completo a hablar de este aspecto de la resiliencia. Por ahora diré que cuando hablamos de emociones, regularmente dependiendo del autor que elijamos, vamos a encontrar una serie de diferencias. A mi parecer, la forma menos adecuada de referirnos a las emociones es aquella que las moraliza, es decir, que las cataloga en buenas o malas, positivas o negativas. Porque cuando dividimos de esta manera, nos encontramos entonces que social y culturalmente se valoran las emociones que se califican como buenas y positivas y se rechazan o se prohíben las que se califican como malas o negativas. Las emociones como tal no son ni buenas ni malas, simplemente son las formas en cómo manifestamos física, mental y conductualmente lo que acontece en nuestro día a día. Pero a pesar de que forman parte de nuestra vida cotidiana, rara vez nos detenemos a pensar en lo que son, cómo se llaman estas emociones, qué diferencia hay entre una y otra, cuándo nos pueden beneficiar y cuándo nos pueden perjudicar y de qué manera, y por qué es importante gestionarlas en lugar de prohibirlas, y qué nos puede pasar si nosotros no aprendemos a gestionarlas adecuadamente. Muy bien, de acuerdo con Vizquerra en Educación Emocional y Competencias Básicas para la Vida de la Revista de Investigación Educativa en el 2003, una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las emociones surgen abruptamente y que tienen que ver con la combinación de diferentes factores. Algunos de ellos son los neurobiológicos, es decir, los químicos y las zonas del cerebro que se activan dependiendo de la emoción que sentimos. Otros son los factores cognitivos, que es cómo las aprendemos en la cultura de la que formamos parte. Y la última es con factores conductuales, que va muy ligado al anterior, pero que son las formas en las que aprendemos a demostrarlas a partir de lo aprendido con la familia o el entorno donde nosotros vivimos.
para fines didácticos, voy a retomar las emociones básicas que todos en algún momento hemos experimentado o que estamos más familiarizados con ella. Y quizá muchos de ustedes conocen la película de Disney Pixar, Intensamente, la cual les sugiero ver, o bien conocen el cuento de El monstruo de colores. Estos recursos los elijo como punto de referencia porque para nuestros niños en edad preescolar pueden ser las formas más prácticas y didácticas de abordar este tema e incluso para muchos adultos. Además de que en ambos casos, tanto en la película como en el cuento, estos están debidamente sustentados en investigación científica al respecto. Entonces, podemos decir que los seres humanos experimentamos alegría, miedo, tristeza, furia o enojo y calma. Pero estas no son las únicas emociones, pues insisto, para diferentes autores, estas mismas pueden dividirse en muchas más. Pero por ahora comenzaremos con estas. Las emociones no son ni buenas ni malas, y esto es de suma importancia dejarlo en claro, porque así será más fácil aprender a gestionarlas. Y también cabe aclarar nuevamente que las emociones nada tienen que ver con nuestro género, es decir, si somos niños o niñas, hombres o mujeres o con el género que cada uno se identifique, porque regularmente escuchamos, aceptamos y repetimos frases como, ¡ay, lloras como niña! ¡Qué fea te ves enojada! Así nadie te va a querer. Y los niños no lloran. Estas frases, lejos de ayudarnos a gestionar nuestras emociones apropiadamente, generan conflicto y perpetúan ideas erróneas. A continuación, voy a tratar de describir cada emoción, cómo se llama, cómo la podemos sentir física y mentalmente y cómo podemos gestionarla a través de acciones prácticas y también qué pasa si no lo hacemos. Pero es importante recalcar también que esto no es una receta que podamos seguir paso a paso y que definitivamente la experiencia de sentirlas es algo muy personal, por lo que quizá no todos las sentimos de la misma forma, pero estoy segura que les será como un buen referente para empezar a educarnos socioemocionalmente y para poder educar a nuestros alumnos o hijos. Muy bien, pues comencemos con esto. La alegría. En apariencia, a todos nos gusta experimentarla o saber que alguien a quien queremos experimenta esta emoción. La alegría es una emoción que sentimos cuando sucede o está por suceder algo que nos agrada, algo que esperamos o algo por lo que nos hemos esforzado. Físicamente se siente como una carga extra de energía que nos hace querer movernos, brincar, bailar, cantar o querer hablar de ello todo el tiempo. Es perceptible en nuestro rostro porque dibuja nuestra sonrisa y los ojos tienen un brillo que caracteriza a una persona contenta. Mentalmente nuestro ánimo mejora y también nuestra salud en general. Hay personas que la llaman felicidad. Sin embargo, algo que debemos tener presente es que esta emoción, al igual que cualquier otra, no es permanente en intensidad y tiempo. Podemos ver entonces que comienza en cierto nivel, por decirlo de alguna manera, y se va intensificando y aunque no lo vemos en nuestro cerebro, ya están sucediendo muchas cosas, se liberan neurotransmisores y progresivamente empieza a descender esta alegría hasta que regresamos a un estado más o menos de calma. Y esto también es importante porque desde hace algunos años o décadas nos han vendido la falsa idea de que la felicidad o la alegría es una meta permanente que una vez obtenida se debe conservar y eso puede resultar muy poco saludable. Quizá pudiéramos pensar que esta emoción no necesitamos aprender a gestionarla porque nos hace sentir bien, pero cuando la alegría no se gestiona adecuadamente, puede ocasionar desequilibrio emocional. Por ejemplo,
Les mencionaba que quizá a muchos nos ha pasado que experimentamos alegría nosotros mismos o por otra persona, pero también muchos de nosotros quizá hemos sentido envidia por la alegría ajena. Y hay quienes incluso lo justifican diciendo, ay, pero es envidia de la buena, como para minimizar la culpa o no sentirse juzgados ante otros. Sin entrar en detalles porque la educación es laica, recordemos que en ocasiones esta idea de reprimir la envidia va cargada de la forma en cómo fuimos educados en cuanto a ideología religiosa, pues prácticamente en todas las religiones la envidia es pecado, pero eso no significa que por ello no seamos capaces de experimentarla, y negarla no soluciona nada ni nos hace mejores personas. Otra forma inapropiada de gestionarla es, por ejemplo, cuando quizá nuestro hijo o hija está muy emocionado porque le contamos que le vamos a festejar su cumpleaños y que habrá fiesta y pastel y regalos y que van a invitar a sus amigos y amigas, etcétera. Y entonces vemos a este pequeño o pequeña que transforma la espera por la alegría en ansiedad. Se siente feliz con la noticia, pero cuenta los días con desesperación porque anhela la llegada de ese momento. Y si desde su perspectiva esperaba recibir juguetes como regalo y quizá ese día le regalan unos calcetines, una pijama y otras cosas que quizá para los adultos son más útiles, esa alegría que pasó a ser ansiedad termina por convertirse en decepción o frustración. ¿Cómo podemos gestionar entonces la alegría? Comencemos por enseñar precisamente que la alegría es pasajera, pero que se vale disfrutarla al máximo mientras dura. Podemos ayudar a nuestros niños a identificar qué personas, cosas o actividades les generan alegría. En el preescolar y por la edad es muy común que nuestros niños asocien la alegría solamente a cosas materiales, como cuando les dan regalos, cuando los llevan al cine, cuando les compran un dulce, etcétera. Pero estas no son las únicas manifestaciones. Por ejemplo, podemos platicar con ellos eh, con respecto a que mantener relaciones afectivas sanas y estables con familiares o amigos genera alegría, que esforzarnos por aprender algo también nos hace sentir alegres, como cuando aprendemos a correr, a saltar, a andar en bici, a atarnos las agujetas, a tocar un instrumento musical, etcétera. Por lo que las actividades recreativas, de ocio o nuestros hobbies también pueden generarnos alegría. Otra forma en la que podemos gestionar la alegría es participar en labores altruistas o de voluntariado y ser agradecido por las personas y cosas que nos generan alegría. Si observas que la alegría se transforma en ansiedad ante la espera de un suceso, ayuda a tu niño a expresar oralmente lo que siente y valida su emoción. Evitemos frases como, ay, no exageres, no seas bobo o boba, no es para tanto. Dale la oportunidad de hacer algo mientras espera. Volviendo al ejemplo de la fiesta, quizá en lugar de contar solamente los días que faltan para la llegada de la celebración, podemos involucrarlos en las tareas a realizar, como limpiar la casa dentro de sus posibilidades para recibir a los invitados. También podemos sustituir los adornos comprados y le podemos pedir que nos ayude a elaborar sus propios adornos. Esto le permitirá despejar su mente y mantenerse en una actividad productiva que además fomenta su creatividad. Si sientes envidia por la alegría de otra persona, pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? Tal vez desde tu perspectiva piensas que el otro no es merecedor de dicha alegría, que esa alegría debería de ser para ti. Comienza por validar tus emociones, pero trabaja en ello. Quizá en efecto tú también mereces un premio o un reconocimiento, pero tal vez te ha faltado esforzarte más o quizá ello no depende de ti, sino de la visión de otra persona. Esto no te hace menos valioso,
pero reconocerlo te ayudará a esforzarte o a lidiar con esta emoción que te hace sentir incómodo. ¿Y qué pasa si no gestionamos la alegría? Pues como les comenté, esta se transforma en envidia, en ansiedad, en decepción o baja tolerancia a la frustración porque tenemos la percepción de que solamente a los demás les suceden cosas que los hacen sentir alegres y a nosotros no. Y posteriormente se puede manifestar en enfermedad física o mediante actitudes que te dañen o que dañen a las personas con las que estás conviviendo. El miedo. El miedo, reitero, es una emoción que hemos heredado de nuestros ancestros. A ellos les servía para la supervivencia. Y si bien ya no estamos ante la amenaza de depredadores de otras especies, cierto es que la violencia, la inseguridad social, física, económica y emocional, la enfermedad, la muerte, el miedo al fracaso, la inestabilidad laboral, entre otros factores, pueden mantenernos en continuo estado de alerta y generar que ese miedo se convierta en estrés crónico. El miedo se siente en todo el cuerpo, te hace retroceder, te paraliza o te hace correr. Sientes que la temperatura desciende y genera temblor. Tus ojos se abren desmedidamente, pero no como en la alegría. Sube el ritmo cardíaco, por lo que puedes sentir y escuchar los latidos de tu corazón. Comienzas a sudar en frío y tu respiración se agita. En casos extremos puedes sufrir pérdida de la conciencia. Antes se pensaba que los niños tenían miedos como a la oscuridad, a los fantasmas o a los monstruos únicamente, como si ellos permanecieran ajeno a cuanto sucede a su alrededor. Cuando dialogamos en el preescolar con los niños y niñas, vemos con tristeza que hay niños que le temen a alguna de sus figuras paternas porque son abusados físicamente, que le pueden temer a quien se ha convertido en su abusador sexual, que temen dejar a mamá sola en casa porque si ellos están en la escuela, su papá la va a golpear. Niños que temen no sentirse amados o valorados por su familia y amigos. Y también hay niños que repentinamente experimentan temores a situaciones que quizá desde nuestra perspectiva de adultos nos pueden parecer absurdas, pero que para ellos son reales. El miedo nos sirve también para mantenernos a salvo. Por ejemplo, cuando un bebé empieza a caminar y se cae, al experimentar dolor, esto hace que se genere miedo. Claro está que si la caída no ha pasado a mayores, al cabo de unos minutos volverá a intentarlo y ponerse en pie y retomar la marcha, pero ya con algunas precauciones. Muchas veces los adultos educamos desde el miedo. Bájate que te vas a caer. Tú no puedes agarrar el cuchillo. No puedes salir a la calle porque te van a robar. Mira, ahí viene el policía. Si no me obedeces, le voy a decir que te lleve. Tal vez hemos usado estas frases en diferentes ocasiones pensando que quizá así evitaremos que se accidenten, se pierdan o para que nos obedezcan. El problema es que educar desde el miedo genera dependencia y en casos extremos, codependencia. No es lo mismo decir a un niño, no puedes usar el cuchillo solo, primero te voy a enseñar y durante algún tiempo lo harás bajo mi supervisión, a decirle, tienes prohibido salir de casa porque allá afuera todo, absolutamente todo es peligroso y te pueden robar, te puedes perder, te puedes lastimar, etcétera. Evidentemente, el miedo también nos sirve para evitar que se ponga en riesgo o que ponga en riesgo a otros, pero debe servir así como un mecanismo de defensa, de tal manera que sepa que jugar con los cerillos puede ocasionarle quemaduras y que además estos no son un juguete porque los usará cuando sea necesario y de manera responsable. ¿Cómo podemos gestionar entonces el miedo? Nuevamente, comencemos por validar la emoción, ya sea la del adulto o la de los niños. ¿Qué es lo que la provoca? No es más válido temer a volar a un avión que a una araña del tamaño del dedo pulgar. Aunque para ti ciertos temores puedan parecer absurdos, es importante que le hagas saber a tu niño o niña que sentir miedo está bien, pero que es importante gestionarlo. Volviendo a este ejemplo de la arañita,
evita burlarte y decirle cosas como, ay, pero ve de qué tamaño es, seguro tú la asustas más a ella. A muchas personas hay animales, cosas, texturas, consistencias que les desagradan, aunque a veces ellos mismos no lo comprendan, es solo que a nivel sensorial el cerebro los procesa como una experiencia peligrosa y los hace sentir miedo. Acompaña ese temor. Algunos niños necesitan a una persona de apego, un muñeco de apego o un objeto de apego. Hay niños que se sienten seguros y al entrar a un lugar oscuro o desconocido entran acompañados de un adulto. O los vemos todo el tiempo pegados a un peluche o a una cobijita o a otro objeto porque ese objeto les da seguridad. Se vale, pero a la par es importante que le ayudes a sentirse seguro de sí mismo, proporcionando experiencias y situaciones de éxito y de satisfacción. Platica con tu niño o niña sobre aquello que le genera temor. Cuéntale qué temores tienes tú o otros miembros de la familia y qué acciones les han ayudado a afrontarlos. En los casos donde observes que los temores se están convirtiendo en fobias, recuerda que es necesario recibir atención de un profesional de la salud, pues una fobia, cuando no se trabaja adecuadamente, puede repercutir en la calidad de vida de la persona. ¿Y qué pasa si no gestionamos el miedo? Bueno, la seguridad es básica para el ser humano. Una persona que vive en el miedo o que fue educada desde el miedo corre riesgo de convertirse en blanco fácil de abusadores, de establecer relaciones codependientes, porque el miedo no le permite poner límites, preservar su integridad, actuar con autonomía y saber cuándo quedarse quieto o cuándo emprender la huida. En el caso de las fobias, reitero, sabemos que cuando no son tratadas imposibilitan a la persona para realizar actividades de la vida cotidiana, hasta como el hecho de salir de casa. Entonces será importante que acudas con un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para que reciba el tratamiento adecuado. El enojo, que también puede llamarse furia o ira, es una emoción que nos sirve para poner límites a otros y a nosotros mismos. Regularmente la experimentamos cuando algo nos parece injusto y sobre todo si esa injusticia nos afecta directamente. Cuando sentimos que alguien quiere pasar por encima de nuestra persona, de nuestras creencias o de lo que pensamos que por derecho nos corresponde, surge esta emoción. Culturalmente a las niñas desde pequeñas se les dicen frases como qué fea te ves enojada. Si eres así de enojona, nadie te va a querer y te vas a quedar sola. Y a los niños se les alienta a demostrar su hombría a través de esta emoción porque los machos son fuertes, rudos, poderosos y entonces las niñas crecen reprimiendo esta emoción para agradar a los demás y los niños que no son enojones son vistos como afeminados. El enojo o la ira nada tienen que ver con si somos hombres o mujeres. Simplemente es una emoción que nos hace reaccionar para hacer ver a quien trata de rebasar cierto límite que no lo vamos a permitir. Aquí también suele suceder que los adultos sí se les da el derecho de estar enojados, pero a los niños y niñas no. Así que papá o mamá pareciera que sí tienen derecho a rebasar esos límites, a regañarnos, a gritarnos, a veces hasta pegarnos o insultarnos, y los hijos solo tienen el derecho a quedarse sometidos ante la voluntad de sus padres. Físicamente el enojo o la ira se siente como energía acumulada en el cuerpo, pero a diferencia de la energía que sentimos en la alegría, en este caso es una fuerza que necesita salir de inmediato y que pudiera estar acompañada por un deseo de destruir o causar daño. Sientes que la temperatura asciende y hasta usamos frases como siento que me hierve la sangre.
el color de nuestra piel puede cambiar a un tono rojizo, la respiración se acelera y hasta podemos ver este bufido como el que hacen los toros. Apretamos la mandíbula y ponemos tensos los músculos de todo nuestro cuerpo. En algunos casos puede ir acompañada de violencia e insultos porque de esa manera se libera esa energía. El problema es que muy probablemente cuando estemos más serenos lamentaremos las consecuencias de nuestros actos y no necesariamente estaremos dispuestos a asumir estas consecuencias. ¿Cómo gestionamos entonces el enojo o la ira? Comencemos por no asociarlo a un tema de rol de género. Si eres humano, la vas a sentir y punto, no importa si eres niño o niña. Dialoga con tus niños qué les hace enojar. Pueden ser cosas como que sus hermanos les quiten sus juguetes, que no los dejen jugar con ellos, que no les dejes usar el celular más de cierto tiempo, que no tomen en cuenta su opinión, etcétera. Y valida cada una de esas posturas. Ojo, validar no es lo mismo que aceptar y permitirles que hagan lo que quieran. Hazles saber que aunque ese enojo es válido, hay situaciones que no son negociables y que tienen derecho a sentirlo, pero eso no cambia la postura y la responsabilidad del adulto. Por ejemplo, si se enoja porque quiere pasar todo el día jugando con el celular, hazle saber que no le darás el celular solo para evitar que se enoje, que tiene derecho a estar enojado mientras no se lastime ni lastime a los demás, y que esto es una regla y que su función es cuidar de su bienestar. Hazle saber que si se enoja se vale hacer berrinche, llorar o patalear, pero no se vale lastimarse ni lastimar a otros. Si esto sucede, no trates de contenerlo, solo permanece a su lado acompañándolo y evita reforzar con frases como ya cálmate, ya no te enojes o pretender distraerlo con algo más, pues le estarás enseñando a evadir la emoción, más no a gestionarla. Y específicamente en este punto del berrinche, los papás suelen hacerlo como una manera de pararlo y no sentirse avergonzados, en especial si alguien más está presenciando esta escena. Ayúdale a sacar esa energía a través de acciones físicas que no lo pongan en riesgo. Quizá pueda comenzar por hablar, pero si es muy pequeño para dialogar ampliamente, le puede sugerir que grite, que llore, que patalee, que apachurre una almohada y después que comience a respirar para poder estar en condiciones de hablar o de escucharlo. Después de hacer esto, lo más probable es que se sienta cansado. Permite que descanse el tiempo que le sea necesario. ¿Y qué pasa si no gestionamos el enojo o la ira? Bueno, pues en nosotros mismos como adultos puede crear enfermedad como úlceras estomacales porque literalmente nos estamos tragando el coraje. No gestionar en el momento puede ocasionar un efecto como el de las ollas de presión. Si se contiene por demasiado tiempo, este enojo o la ira se acumula y cuando ya no haya posibilidad de contenerlo más, muy probablemente la respuesta será explosiva y violenta y no podremos ser capaces de regular la emoción. Por lo tanto, es recomendable que cuando estés enojado o enojada lo manifiestes. Esto no significa insultar, golpear, agredirte a ti mismo, solamente reconocer que estás experimentando ese enojo. La tristeza. La tristeza es una emoción que solemos rechazar de inmediato, en especial en otras personas, porque a nosotros mismos nos provoca incomodidad. Pocas veces sabemos qué hacer o decir a la persona que la experimenta, por lo que primero nos viene a la mente frases como no llores, no estés triste, vamos a hacer algo divertido para que te distraigas. Por ejemplo, cuando un niño o niña se cae y llora, lo primero que los adultos solemos hacer es distraerlo, ofrecerle un dulce o un juguete o cualquier otra actividad para que deje de llorar. El problema es que cada vez que hacemos esto, impedimos que la tristeza ayude a procesar lo sucedido.
Esta emoción también tiene una carga cultural bastante significativa. A las mujeres se les asocia con ser más sentimentales. Es socialmente aceptado que una mujer llore y esté triste, e incluso se asocia que las mujeres jóvenes y adultas, cuando están sumidas en la tristeza, tiendan a los atracones de comida como tratando de llenar el vacío existencial que experimentan. Por el contrario, a los hombres se les enseña a través de frases como aguántese como los machos, ¿ya vas a llorar? No seas marica. Y se les hace hincapié en que la única forma en la que tienen la libertad de llorar sin ser juzgados es cuando están bajo el influjo del alcohol para desahogar sus penas. Hoy en día se sabe que efectivamente las mujeres lloran más y se les permite tener contención a través de las amistades y la comida, pero también las estadísticas señalan que hay mujeres que viven con trastornos de la conducta alimentaria desde muy temprana edad. En contraste, se sabe que los hombres lloran menos, hablan menos entre ellos y sus amistades, acuden menos a terapia, pero también hay una prevalencia mayor en estados depresivos, en consumo de sustancias, adicciones y suicidio en comparación con las mujeres. La tristeza se siente en todo el cuerpo. Físicamente la percibimos como una baja de energía y un descenso de la temperatura corporal. Hay personas que permanecen quietas y otras se sienten cansadas y buscan quedarse dormidas como una forma de evadirla. La vemos en el rostro de manera más perceptible a través del llanto, pero hay personas que no se dan permiso para llorar porque piensan que eso los vuelve débiles ante las miradas de los demás. Y entonces vemos a personas aisladas, calladas, aparentando enojo o fortaleza disfrazada de un temple de acero. ¿Para qué nos sirve la tristeza y para qué nos sirve llorar? Esta baja de energía que percibimos es nuestra mente y nuestro cuerpo pidiendo hacer un alto. El cerebro necesita procesar lo que está ocurriendo, sea la muerte de un ser querido, de nuestra mascota, el haber extraviado nuestro juguete favorito, el haber perdido ese partido de fútbol o lo que sea que a nosotros nos causaba alegría. El duelo debe realizarse, ese proceso que nos ayuda a sobreponernos ante la adversidad para poder seguir adelante y fortalecidos. Recuerden que en el episodio 5 ya hablamos de estas etapas y que una pérdida no se supera, sino que se afronta y que la aceptación no es lo mismo que la resignación. Eso es lo que va a hacer la tristeza en nosotros, ayudarnos precisamente a procesar todo lo que estamos experimentando y llorar es parte de ello. Hay personas que afirman, no puedo llorar, y yo dije hace un momento, no se dan permiso de llorar porque biológicamente todos los seres humanos tenemos lagrimales, así que estamos capacitados para poder llorar. A veces una persona no llora porque ve a los demás a su alrededor quedarse paralizados ante la tristeza y algo en su interior le dice que es momento de movilizarse para quizá realizar los trámites administrativos y legales como cuando un ser querido fallece. Pero tarde o temprano lo ideal sería que se permita llorar. Muchos hemos visto cómo cuando un niño o niño llora intensamente comienza ese proceso que va de leve a intenso y después va disminuyendo e incluso los vemos como al final ya no hay llanto, pero sí los vemos suspirar repetidamente e incluso después de eso se quedan profundamente dormidos, ya con una sensación de tranquilidad porque llorar le ayuda al cuerpo y al cerebro a autorregularse. ¿Cómo gestionamos entonces la tristeza? Bueno, pues comencemos por reconocer que si es la tristeza de un ser querido, esta nos hará sentir incómodos, pero es algo pasajero, aunque a veces sí puede durar bastante tiempo, pero eso no es motivo para apresurarla y que aunque otra persona esté triste, no significa que nosotros debemos estarlo junto con ella el tiempo que lo requiere, porque ahí hay personas que suelen experimentar culpa y lo expresan
¿Cómo me voy a ir de fiesta si mi amiga está llorando? Esta emoción en particular es una experiencia muy íntima e individual. Cierto que podemos estar tristes por lo que le sucede a un ser querido, pero eso no significa que cada uno de nosotros deba vivirla exactamente igual como si fuera un pacto de hermandad. Evita asignar roles de género a esta emoción. No les digas a tus hijos varones que ellos no deben llorar, ni les digas a tus hijas mujeres que ellas sí tienen derecho de hacerlo. Recuerda que todos necesitamos pasar por el duelo y gestionar la tristeza adecuadamente. Si eres adulto, permite que tus hijos te vean cuando estás triste. Muchos papás y mamás piensan que como cabezas de la familia, sus hijos deben percibirlos siempre fuertes e inquebrantables. Pero la mejor forma de educarlos socioemocionalmente es a través de la práctica y recuerda que tu ejemplo será de vital importancia. Hablen sobre lo que les hace sentir triste. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Cómo podemos acompañarles? En este sentido de cómo puedes acompañar a una persona triste, tal como les comenté al inicio, a veces no sabemos qué decirle a una persona que está triste. Esta pregunta, puede ser de ayuda. Por ejemplo, pregúntale, ¿quieres desahogarte? ¿Necesitas que te escuche? ¿Quieres compañía o prefieres estar un tiempo a solas? Y espera a que la persona te diga qué es lo que puede necesitar. A veces estar al lado de alguien es solo quedarse junto a él o ella, no implica que hablen, o si la persona desea hablar, quizás solo desea que lo escuches, tal vez no quiere tu consejo y solo necesita sacar de su mente todo lo que está sintiendo sin ser juzgado. No minimices su sentir. A veces es común que afirmemos, no es para tanto. Por ejemplo, esto lo he visto cuando muere la mascota de un niño o niña. Puede ser que para algunos miembros de la familia esta pérdida no represente el mismo dolor porque no todos teníamos el mismo vínculo. Hay quienes dicen en tono despectivo, ay, pero si era solo un animal. Quizá para algunas personas la vida de un animal no vale lo mismo que la de un ser humano, pero para quien ha formado un vínculo de amistad y de lealtad con esa mascota, sabe que es una vida valiosa como la de cualquier otro ser vivo. Otro error frecuente que se comete es suplantar lo que se ha perdido, como en el caso de las mascotas o cuando los niños extravían su juguete de apego. Esto, aunque muchas veces lo hacemos con la mejor intención, pensando en que así no sufrirán, poco le ayuda porque no permitimos que procese adecuadamente la pérdida. En la vida real no todo es susceptible de reponerse y también es importante aprender que a lo largo de la vida tendremos pérdidas, algunas muy sencillas, como cuando perdemos nuestro bolígrafo favorito, pero en la realidad siempre estamos perdiendo vida, juventud, tiempo, relaciones personales que quizá ya no nos nutren, hasta células perdemos de manera diaria, por lo que también es importante enseñar que el desapego forma parte importante de gestionar nuestra tristeza de la manera más adecuada. Finalmente tenemos la calma. Elegí esta emoción hasta el final porque parte de este bombardeo de debes estar en el aquí y en el ahora. Practica meditación, yoga o mindfulness, suelta tu pasado, no generes expectativas para el futuro, se han convertido también en otro motivo de frustración para muchas personas. Quizá en los niños esto es poco perceptible precisamente porque ellos tienen esta característica de estar en el presente, en lo que están haciendo. Pero esto se va transformando tristemente conforme van creciendo a partir de lo que perciben de los adultos. Y aclaro que esto no está mal, sabemos que existe investigación científica relevante y reciente que demuestra los beneficios de prácticas como la meditación, el yoga y el mindfulness. Al respecto, les recomiendo las investigaciones del doctor Eduardo Calixto. El problema es, desde mi punto de vista, la forma en cómo esto nos ha bombardeado de información
y que en ocasiones se nos vende la idea de empieza hoy y disfruta desde ya de los resultados, sin tomar en cuenta el contexto, la idiosincrasia, el ritmo de vida, la condición socioeconómica y la cultura de nuestro país. Y puede ocasionarnos mucha más frustración que calma. Recuerdo, por ejemplo, que cuando las prácticas de yoga se comenzaron a introducir en México, se tenía en muchos lugares y todavía se tiene una percepción elitista de esta práctica. De hecho, aunque el contexto donde yo me ubico es muy cercano a la Ciudad de México, lo cierto es que estos servicios no son muy cercanos y en cuestión de costos siguen siendo poco accesibles para la mayoría de la población. Y lo mismo está sucediendo ahora con el mindfulness y con la meditación. Además de que también se ha vuelto un negocio. Hoy en día es muy común ver inundadas las redes sociales de personas que se publicitan para certificar en yoga infantil o mindfulness para niños a partir de cursos de un solo día y de unas cuantas horas. Y esto desde mi perspectiva resalta el poco valor que le dan a estas actividades. Quizá en una sesión me puedo aproximar a ciertos elementos, pero garantizar que con eso voy a estar capacitado para poder enseñarlo a otras personas me resulta poco ético. Y si bien es importante aprender a estar en calma en el aquí y en el ahora, tampoco podemos deshacernos de nuestro pasado de la noche a la mañana y menos desde esta postura de suéltalo ya, déjalo ir, no lo puedes cambiar y entonces olvídalo. Es cierto que no lo podemos cambiar, pero como dice Rafiki en la película de El Rey León, el pasado puede doler, pero puedes huir o aprender de él. Esto no es lo mismo que soltarlo y dejarlo ir de la noche a la mañana como si se tratara de cualquier cosa. Y tampoco podemos vivir solo en el presente. El ser humano es el único animal con la capacidad cerebral de proyectar hacia el futuro. Solo es cuestión entonces de encontrar ese equilibrio que desde luego, si desde pequeños no tuvimos la oportunidad de aprenderlo, pues todavía estamos a tiempo de hacerlo. Lo que trato de decir es que esta idea de mantener la calma también como la alegría de una manera permanente puede resultar poco realista y puede hacer más daño que generar tranquilidad. La calma entonces la podemos sentir físicamente cuando estamos quietos, pero no necesariamente en quietud. También la podemos sentir cuando nuestros músculos están relajados o cuando estamos caminando y estamos disfrutando de eso, o cuando estamos andando en bicicleta o cuando estamos bailando, pero nuestra mente se encuentra en perfecto equilibrio con lo que estamos haciendo. Mentalmente la sentimos cuando no estamos ansiosos por algo que puede o no ocurrir en el futuro y tampoco la vamos a sentir como una emoción permanente. Y para poderla sentir requerimos de mucha práctica. ¿Cómo podemos gestionar la calma? Bueno, a continuación les comparto este cuento que forma parte de los materiales que abordamos en Consejo Técnico. Chango atento, panda feliz. Un día, el chango se encuentra con su amigo panda y al observarlo le pregunta: Oye panda, ¿por qué parece que tú estás generalmente contento y tranquilo? Pues, ¿qué haces? El panda le contesta: Pues, yo como, trabajo, juego, descanso, camino. El chango le contesta: Pues yo también como, trabajo, juego, descanso y camino, pero no me siento tan tranquilo ni tan feliz como tú. El panda le dice: Sí, tienes razón, pero a ver, chango, ¿dónde está tu atención mientras estás haciendo esas cosas? El chango le contesta: Pues mientras estoy comiendo, estoy pensando en trabajar. Mientras trabajo, estoy pensando en jugar. Mientras juego, estoy pensando en descansar. Y mientras descanso, estoy pensando en caminar. Ah, ya veo, dice el panda. Tu mente de chango está
todo el tiempo saltando a otro lado, a algo que no es lo que tienes enfrente. ¿Pero no es eso lo que hace la mente de todos?, pregunta el chango. No, cuando yo como, solo estoy comiendo. Cuando trabajo, solo estoy trabajando. Cuando juego, solo estoy jugando. Y cuando descanso, solo estoy descansando. El pasado ya no está aquí. El futuro no ha llegado. Lo que hago es estar atento a lo que estoy haciendo en el momento y creo que eso es lo que me ayuda a estar más tranquilo y feliz. Ah, dice el chango, me parece que esa es una habilidad que yo también quiero practicar. Como podemos ver, esto no es fácil y requiere práctica, mucha práctica. Adicionalmente, podría decirles que para gestionar la calma, podemos incursionar en estas prácticas de meditación, de yoga y de mindfulness, pero asegurándonos de que sean con personas certificadas quienes nos brinden estos servicios y si es que están en nuestras posibilidades. Y si no, afortunadamente hoy en día hay muchos podcasts, hay muchas meditaciones en YouTube, por ejemplo, donde podemos practicar este tipo de actividades. Ya en otro episodio también les conté que mi sobrinita me enseñó a dedicar unos minutos de mi día a hacer nada. Esto créanme que en un inicio es todo un reto, pero conforme lo vamos introduciendo poco a poco, de verdad que trae resultados muy satisfactorios. También les recomiendo encontrar una actividad que no sea de su trabajo o de la escuela y que puede ser un hobby o algo que de verdad nos apasione. Bailar, cantar, tocar un instrumento, hacer repostería, practicar un deporte, lo que les haga desconectarse de la rutina, de las preocupaciones por un buen rato y que ponga toda su atención y su energía en ello. Muy bien, pues nuevamente me he extendido bastante con este episodio, pero de verdad es importante hacer un alto y comenzar a gestionar nuestras emociones. La pandemia por COVID también sacó a la luz una pandemia de salud mental. Como recomendaciones a manera de resumen, recuerden. Número 1. Las emociones solo son emociones, no hay buenas ni malas, pero cuando éstas perduran por mucho tiempo y sin gestionarse adecuadamente, se transforman en estados emocionales que pueden generar enfermedad física y o mental y dañarnos o dañar a quienes conviven con nosotros. Número 2. Las emociones no se controlan ni se reprimen, se gestionan dejándolas fluir a la par que actuamos con las recomendaciones que les describí y con muchas otras más que ustedes pueden poner en práctica. Número 3. Ninguna emoción es permanente y a lo largo del día una persona puede experimentar una amplia gama de emociones. Número 4. No hay emociones de mujeres y de hombres. Esas son ideas erróneas que se construyeron en el pasado y que debemos de construir por bien de la sociedad y de la salud mental de cada individuo, sin importar el género con el que nos identifiquemos. Número 5. La inteligencia emocional no es algo con lo que nacemos. La educación socioemocional nos sirve precisamente para aprender a conocer las emociones y gestionarlas de forma saludable. Y número 6, si sientes que solo o sola no puedes gestionar tus emociones, busca ayuda de un profesional de la salud. No temas acudir con un psicólogo o con un psiquiatra. Este estigma también debemos comenzar a eliminarlo. Muy bien, pues espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de prepararlo para ustedes. Hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a crecer con Lisbeth Ángeles.